Hola, ¿cómo están? Segunda semana de esta nueva sección que tratamos de aterrizar lo que está ocurriendo en los mercados y por lo tanto tratar de entregar una visión semanal de lo que pasa en el mundo de las inversiones. Y les tengo muy buenas noticias. La verdad que en el día de hoy vamos a hablar de cómo están comportándose los multifondos con un muy buen desempeño en el último tiempo, qué está ocurriendo en las bolsas, hacer un repaso a la situación actual de los mercados a nivel global y también hoy día hablaremos un poquito de Chile. Hablar, como siempre, del cobre y el dólar, que son aspectos muy relevantes para la economía chilena. Y, por supuesto, ver qué podemos esperar de cara a la próxima semana. Y lo que les quiero comentar para darles un buen inicio a esta visión semanal es, como se aprecia ahí, al secretario del Tesoro de Estados Unidos, al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y también al presidente Trump, que están celebrando y obviamente hemos visto en el último tiempo un muy buen desempeño de las bolsas. De hecho, estamos en este minuto en máximos históricos en la bolsa de Estados Unidos y eso también lo está capitalizando de buena manera los multifondos. Y los multifondos, particularmente el multifondo C y el multifondo E, están alcanzando en este minuto máximos históricos. Si se pueden dar cuenta en esta gráfica, el gráfico o la línea gris es el multifondo E, que está precisamente en un máximo histórico, y también la línea naranja, que es el multifondo C, también está en este minuto con un muy buen comportamiento y en niveles máximos históricos. Por lo tanto, esta semana ha sido muy buena para los multifondos. El multifondo A también sube, pero todavía le falta al multifondo A alcanzar los máximos históricos que fueron previo a la pandemia, más o menos a mediados de febrero. Por lo tanto, le queda un poquito y eso es probablemente por el desempeño del dólar, que como el dólar ha estado cayendo en las últimas semanas, últimos meses, no ha podido materializar o capturar estos máximos históricos que se están observando en las bolsas mundiales, precisamente por esta caída del dólar. Y acá podemos hacer el repaso de lo que viene siendo la última semana. Multifondo A en lo que va del año con un promedio 0,55% arriba, la última semana un 1% arriba, y en agosto ya está acercándose al 6% de rentabilidad. La verdad que ha sido un muy buen mes para el multifondo A. Y el multifondo C, lo que vemos es que este año ya sube un poco más de un 5%, en agosto prácticamente más de un 4%, y en la última semana sube un 1%. Y el multifondo E en la última semana sube un 0,4% en promedio, en el año ya más de un 6%, lo cual para el fondo E, el más conservador, es una muy buena rentabilidad, y en agosto sube un 1,5%. Por lo tanto, podemos celebrar y podemos ver un muy buen desempeño de los multifondos en lo que va del mes. Ya en los últimos días la prensa en Chile estaba mostrando este buen desempeño y con las cifras ya al día, entiendo, 27 de agosto, tenemos estos resultados que son muy favorables. Y esto va de la mano precisamente con el buen desempeño que estamos teniendo en las bolsas norteamericanas, que en la última semana suben más de un 2%, vuelve a subir con fuerza el Nasdaq, muy, muy beneficiado por lo que fue la entrega de resultados de Salesforce. Salesforce, este CRM muy que le ha ido muy bien en la última década, tuvo muy buenos resultados en el último trimestre y va de la mano con este buen impacto que están teniendo las acciones tecnológicas en lo más reciente. El Dow Jones, el índice que agrupa las 30 empresas industriales más grandes de Estados Unidos, las más representativas, sube un 2%, y el Standard & Poor's 500, que siempre es un muy buen indicador para ver cómo está toda la bolsa norteamericana, sube más de un 2,5%. Asia lo pasa un poquito mal, con resultados mixtos. Las bolsas chinas cayendo un poquito, pero Japón subiendo un 1%, y un poco rezagados siguen estando las bolsas latinoamericanas, que de eso vamos a hablar hoy día, hablando un poquito de lo que pasa con Brasil y Chile. Y todo esto está relacionado a lo que hablamos la semana pasada respecto a este simposio Jackson Hole, que se hace todos los años en el mes de agosto, y en donde se reúnen los principales
banqueros centrales del mundo. Y acá la Reserva Federal de Estados Unidos, con su presidente, Jerome Powell, hace un cambio respecto a flexibilizar la meta de inflación del 2% para de esa manera darle un poco de holgura a la recuperación económica y que a pesar de que tengamos inflación un poquito más elevada por ciertos momentos, sea razonable, se pueda permitir esta mayor inflación, eh, eh, permitiendo precisamente una mejora en el empleo. Recordemos que a raíz de la pandemia, obviamente ha estado impactado el empleo en Estados Unidos, pero se está recuperando de manera bastante rápida comparándolo con otras crisis que ha vivido Estados Unidos o el mundo. La verdad que la recuperación está siendo muy rápida y eso es lo que vamos a ver más adelante. Acá está el gráfico del Standard & Poor's 500 rompiendo máximos, los máximos de febrero. Si se dan cuenta, tuvimos una caída muy violenta con la pandemia, pero también la recuperación ha sido, como muchos dicen, en V, y una V que ha sorprendido a muchos, porque más allá de la recuperación, incluso estamos alcanzando máximos históricos, y eso es impresionante, y da cuenta de las buenas perspectivas que se están teniendo de cara al futuro para la economía, tanto de Estados Unidos como del mundo, que eso es un poquito lo que vamos a conversar más adelante. Así que muy buen desempeño en la bolsa norteamericana, apoyado obviamente en las acciones tecnológicas que no han parado de subir a pesar de las altas valorizaciones que están teniendo en este minuto. Y acá está el mapa de calor, si se quiere, de la bolsa norteamericana. Esto lo extraímos de la página finbiz.com y en ella podemos ver cómo, por ejemplo, una acción como Microsoft sube más de un 7% la última semana. Amazon más de un 3%, Google más de un 4%, Facebook cerca de un 10%, pero a diferencia de la semana pasada, en donde había en este mapa de calor algunos sectores en rojo, prácticamente esta última semana es transversal la recuperación, el alza de las acciones norteamericanas. Y ahí podemos ver a Walmart subiendo cerca de un 7%, lo cual da cuenta del buen ánimo que se está observando hoy día en Estados Unidos. Pero si nos acercamos a Latinoamérica y el comportamiento de Brasil y Chile, ambos mercados, comparándolos a través de su ETF, ambos, por lo tanto, en dólares, podemos ver que desde el estallido social de fines del año pasado en Chile, cómo la bolsa chilena ha estado mucho más castigada que su par de Brasil, el Bovespa o las principales acciones de Brasil. Y ahí se dio una brecha muy importante desde fines del año pasado hasta comienzos de, perdón, desde fines del 2019, sí, correcto, fines del 2019 se ve una diferencia importante y ya, claro, esto es el 2000, no, aquí estamos considerando, claro, más de un año, esto estamos considerando desde fines del 2018, después el 2019 completo y en lo que va del año, y ahí podemos ver que la brecha se genera precisamente a fines del 2019, empieza a caer un poquito más pronunciado la bolsa chilena, que ya venía cayendo previamente. La bolsa de Brasil hizo máximos precisamente fines del año pasado, comienzos de este, y de ahí se acerca la diferencia entre lo que es el comportamiento de la bolsa de Brasil y la bolsa chilena en lo que es la pandemia, y ahora nuevamente se genera una brecha importante entre la recuperación de Brasil y la recuperación de Chile, que ha sido muy débil y todavía les falta para recuperar niveles previos. Y eso se debe, obviamente, por lo que es las elecciones que se avecinan en Chile, que son muchas, en todo este año que vamos a tener las elecciones primero para votar la nueva constitución y después elecciones de alcalde, los constituyentes y finalmente elecciones de presidente a fines del próximo año. Acá está el desempeño de la última semana de las principales acciones chilenas y acá tenemos caídas, por ejemplo, de AES Gener, Vapores, Colbún, cerca del 10%, toda esta empresa, y en general vemos el mercado chileno muy rojo, con varias caídas importantes. Ahora hay que tener en cuenta que esto no refleja el dividendo que entregó AES Gener, por ejemplo, en la última semana, que fue cercano a un 7%. Pero de todas formas, las acciones chilenas han estado muy golpeadas en el último tiempo y la recuperación no ha sido similar a lo que estamos viendo en los mercados desarrollados,
que han tenido un comportamiento mucho más favorable. Ahora, y esto también se aleja del comportamiento del cobre, que ha sido muy fuerte, se sitúa sobre los $3 la libra, el cobre se mantiene en esta tendencia alcista, y habitualmente la bolsa chilena sigue muy de cerca el comportamiento del cobre, pero en esta oportunidad no está ocurriendo esto, y probablemente se debe precisamente a este año de incertidumbre que nosotros consideramos va a darse en torno a las elecciones que tendremos, que son muchas. Por lo tanto, nuevamente se genera esta brecha entre lo que está haciendo el comportamiento del cobre muy favorable, alineado con la recuperación económica mundial, versus el comportamiento de la bolsa chilena. Y el dólar en Chile está entrando en una zona de congestión. Esta zona de congestión está entre los 760, 770 pesos y por arriba 790, 800 pesos. Y cuando se dan estas zonas de congestión es porque estamos esperando una noticia, una señal, algo que pase, que termine rompiendo la congestión, la zona de precios que se estrecha. Y nosotros creemos que esto va a terminar rompiéndose hacia arriba, pero todavía no tenemos la certeza, todavía no existe una noticia, algo que nos diga realmente que esto va a ocurrir. Por lo tanto, hay que esperar la ruptura del dólar, que por fundamento y por la incertidumbre que se va a generar en torno a las elecciones, es muy probable que esto se rompa por arriba. ¿Qué podemos esperar de aquí hacia adelante? Va a ser muy importante precisamente para evaluar el comportamiento de la bolsa chilena y del dólar, lo que nos diga el Banco Central esta semana. El día miércoles 2 de septiembre, el Banco Central nos va a entregar su informe de política monetaria en momentos de mucha incertidumbre y tratar de anticiparse a lo que va a pasar en el futuro con la economía chilena. Probablemente va a hacer mención al retiro del 10% de la AFP, que va a tener un impacto positivo en la economía, y también lo que está pasando en la economía global y en los mercados, que pueden estar anticipando un muy buen año 2021. Pero también, sin duda, seguramente va a ser una mención a las olas de violencia, a la incertidumbre y las elecciones que vamos a tener en los próximos meses. Por lo tanto, va a estar muy interesante lo que nos diga el Banco Central y seguramente la próxima semana lo vamos a comentar en detalle, todo lo que nos diga el Banco Central. También hay que tener en cuenta que la última semana probablemente nos afectó al mercado local, a la bolsa, esta calificación de Moody's de bajar la perspectiva de la clasificación de riesgo de Chile, que eso obviamente habla del deterioro de los fundamentos de la economía chilena y que están siendo observados de cerca y con no muy buenas perspectivas de cara al futuro. Pero algo que yo creo va a ser relevante de aquí en adelante y que probablemente el Banco Central de Chile haga alguna mención a esto, es la fuerte recuperación que está teniendo la economía global y particularmente la de Estados Unidos. Si se dan cuenta en el gráfico 2, esto está nuevamente rescatado de un equipo de research muy potente como es Alpine. Este equipo de research nos habla de que la recuperación económica está siendo muy fuerte, por ejemplo, en la venta de minorista de servicios de comida y también los permisos de construcción en Estados Unidos, una recuperación en B, y lo que obviamente no está ocurriendo en restaurantes y en negocios pequeños de Estados Unidos, que ahí va algo más rezagado la recuperación. Pero un aspecto que está siendo muy, muy, muy relevante hoy en día es cómo está ocurriendo la recuperación en las bolsas de manera diferente entre las acciones tecnológicas, que lo comentamos la semana pasada, que están disparadas y que no tiene mucho sentido las valorizaciones que están obteniendo hoy día, versus las acciones de valor, que son las que habitualmente generan muchas utilidades, y respecto a las acciones de crecimiento, que son más cercanas a las tecnológicas. Por lo tanto, hay una recuperación económica, pero hay una recuperación en los mercados quizás mucho más exagerada de lo que va a ser la recuperación económica. Pero algo es muy importante y lo que nos genera una muy buena perspectiva respecto a la recuperación económica en el año 2021, que es el ahorro que están teniendo las personas en Estados Unidos, Alemania, Japón y China. Las tasas de ahorro del último tiempo en estos países está siendo enorme y eso obviamente da cuenta de que las personas estando en sus hogares están gastando menos y eso en algún momento cuando existe una nueva vacuna y además con bajas tasas de interés en el mundo que se van a prolongar por mucho tiempo, esto puede generar una recuperación económica muy, muy violenta y eso es lo que están precisamente anticipando los mercados, las bolsas.
Así que somos bastante optimistas para lo que va a ser el año próximo en cuanto a recuperación económica, y eso de una u otra manera también nos debiera beneficiar en Chile. ¿Qué podemos esperar para la próxima semana, para lo que viene en cuanto a noticias? Además del IPOM en Chile, vamos a tener noticias importantes en Estados Unidos, como es el ICM manufacturero, el ICM de servicios, que anticipan de muy buena manera el ciclo económico, y también, como siempre, el primer viernes de cada mes tendremos las cifras de empleo en Estados Unidos, que volvería a bajar esas cifras de empleo, de desempleo, ya nuevamente bajo el 10%, volviendo a un dígito y no sobre 2 dígitos como fue el último tiempo. Así que los mercados siguen con buenos comportamientos, eso lo ha venido también manifestando y dando cuenta los multifondos, así que estamos en un muy buen panorama que anticipa también una recuperación económica el próximo año. La próxima semana vamos a tener el IPOM en Chile, Informe Política Monetaria del Banco Central, que probablemente también nos hable con algo de optimismo para el próximo año, y vamos a conocer cifras en Estados Unidos. Mientras la bolsa norteamericana siga en esta buena trayectoria, en estos máximos históricos, y no hayan señales de debilidad, la verdad que hay que seguir estando tranquilos porque están anticipando un buen escenario económico y yo creo que, como siempre lo dicen las bolsas, se anticipan al ciclo económico entre 6 a 12 meses y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Por lo tanto, quizás seguir apostando por un poquito más mayor de riesgo y estar tranquilo con la evolución económica. Nos seguiremos encontrando en esta sección nueva, visión semanal, todos los domingos y espero que sea de su agrado y nos sigan visitando y siguiendo en YouTube. Lo agradecemos mucho y los invitamos a que se suscriban o también nos sigan en redes sociales como en Twitter e Instagram, en donde nosotros estamos presentes, ya sea el mío personal, ese Tricio, o el de Rubix CL. Así que estén muy bien, un abrazo y nos encontramos la próxima semana.